No sé cuál es el signo, pero sé que dice que el rosario es una parte muy esencial del mensaje. La hermana Agnès Sasagava recibió una supuesta serie de mensajes de María y fue testigo de otros fenómenos sobrenaturales que comenzaron hace 50 años. Se cree que las revelaciones recibidas por la hermana Sasagava están estrechamente relacionadas con el mundo moderno, desde el alejamiento de la humanidad de la fe hasta los acontecimientos interpretados como castigos del Todopoderoso. Se trata de advertencias de Nuestra Señora a la humanidad, y de una manera milagrosa, se están cumpliendo. Ella predijo que un alejamiento de la fe conduciría a conflictos internos y externos. Un gran castigo vendrá sobre toda la humanidad, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX. La humanidad no se ha desarrollado como Dios deseaba. La humanidad ha sido sacrílega y ha pisoteado la maravillosa bendición de Dios. Ya no reina el orden en ninguna parte, ni siquiera en los lugares más altos. Satanás reina y dirige el curso de las cosas. Satanás conseguirá infiltrarse incluso en los puestos más altos de la Iglesia. Satanás conseguirá sembrar la confusión en las mentes de los científicos que inventan armas para ser producidas en serie. Si la humanidad no se opone a estos males, me veré obligado a dejar caer el brazo de mi hijo en venganza. Si los gobernantes principales del mundo y de la Iglesia no se oponen activamente a estos males, pediré a Dios, mi Padre, que haga recaer su justicia sobre la humanidad. Entonces Dios castigará a la humanidad aún más severamente y con más dureza que en el momento del gran diluvio. Los grandes y poderosos perecerán lo mismo que los humildes y mansos. Pero también llegará un tiempo de pruebas más severas para la Iglesia. Cardenales se opondrán a cardenales, y obispos se opondrán a obispos. Satanás entrará en medio de ellos. En Roma, ocurrirán grandes cambios. Lo que está podrido cae, y lo que cae no debe conservarse. La Iglesia será oscurecida, y todo el mundo será sumido en una gran confusión. La gran guerra llegará en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y humo caerán del cielo, y las aguas del océano se convertirán en vapor, arrojando su espuma hasta el mismo cielo. Todo lo que esté en pie se volcará de una hora a otra. Millones y millones de personas morirán. Los que sobrevivan envidiarán a los muertos. La angustia, la miseria y la desolación se encontrarán en todo el mundo. El tiempo se acerca cada vez más y el abismo se hace cada vez más profundo. No habrá escapatoria. Los buenos morirán con los malvados, los grandes con los humildes, los príncipes de la Iglesia con sus fieles y los gobernantes de las naciones con su pueblo. La muerte reinará en todas partes, levantada al triunfo por los hombres errantes, los ayudantes de Satanás, que entonces serán los amos de la tierra. Más tarde, sin embargo, cuando los que hayan sobrevivido permanezcan en la tierra, Dios será invocado una vez más. Cuando el mundo aún no se había corrompido, llamé a todos los verdaderos seguidores de mi Hijo, a todos los verdaderos cristianos y a los apóstoles de estos últimos días. Ay y mayor hay si no se produce la conversión, si todo sigue como está y, sobre todo, si todo empeora. Los desastres naturales, como los huracanes destructivos y los terremotos preocupantes, se consideran señales del castigo divino por la indiferencia de la humanidad hacia la conversión y la conducta moral. No solo estas señales, sino también la continua destrucción del medio ambiente, como la deforestación, la contaminación y el uso excesivo de los recursos, sirven como advertencias de la ruina impulsada por el pecado. Mary transmitió una alarmante premonición del futuro y una advertencia a la hermana Agnès en su último mensaje de Akita el 13 de octubre de 1973. Si las personas no se arrepienten y mejoran, dijo Mary, según la hermana Agnès, el Padre infligirá un castigo terrible a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio que afectó al profeta Noé y que describe la Biblia, como nunca antes se ha visto. Caerá fuego del cielo y acabará con casi toda la humanidad, buenos y malos, sin perdonar ni a los sacerdotes ni a los fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. El demonio se ensañará especialmente con las almas consagradas a Dios.
El pensamiento de la pérdida de tantas almas es causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá esperanza. Nuestra Señora de Akita nos dijo que para que el mundo conozca su cólera, el Padre Celestial se prepara a infligir un gran castigo a toda la humanidad. El Padre infligirá un castigo terrible a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se ha visto. Caerá fuego del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin perdonar ni a los sacerdotes ni a los fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Cada día, recen las oraciones del rosario. Con el rosario, oren por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Nuestra Señora también nos dijo que la gran tribulación, una profecía que se mantiene desde hace mucho tiempo en la tradición de nuestra Iglesia, está programada para comenzar muy pronto. Se cree que esta revelación está interconectada con las profecías marianas aprobadas por la Iglesia. Se espera que el desarrollo de esta tribulación esté marcado por la intensificación de los conflictos militares, los desastres naturales y un aumento de las aflicciones físicas y espirituales. Específicamente, el 13 de octubre, el aniversario de la sexta y última aparición de Nuestra Señora de Fátima, se espera que la Santísima Madre manifieste una señal. En preparación y como refugio durante estos tiempos tumultuosos que se anticipan, se anima a los fieles a buscar consuelo y fortaleza en los sacramentales, la adoración eucarística y el Santo Rosario. La indiferencia hacia la vida humana es algo que todos podemos ver desarrollarse ante nosotros. Cuando lees estos versículos, ¿qué te viene a la mente? Mateo 24, 10-12. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La tecnología, si bien ha traído consigo algunos beneficios, también ha traído consigo algunos males. Esta parece ser una de las principales razones por las que el amor de las personas se enfría. 1 Corintios 13, 2 nos dice exactamente cómo debemos abordar todo esto. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo una fe que traslada montañas, pero no tengo amor, nada soy. El efecto de esta frialdad es que el hermano traiciona al hermano. Mateo 12:10. Muchos se apartarán y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Ese odio es el resultado final del amor. Hipócrita, solo la cáscara del amor donde el calor se ha ido y ha entrado el hielo. El resultado ya no es solo amor hipócrita, sino más bien odio que traiciona al hermano con el hermano. Jesús dice que la razón de este aumento del amor frío e hipócrita que finalmente conduce a la traición se debe al aumento de la anarquía. Vale la pena pensar en eso, porque tal vez quieras darle la vuelta de esta manera. Debido a que el amor se enfrió, hay mucha anarquía. La raíz de esta creciente frialdad del amor en la Iglesia hacia los demás es una profunda hostilidad hacia la autoridad. Esa es mi interpretación de la anarquía, una profunda hostilidad hacia la autoridad, especialmente la autoridad de Dios. Eso es lo que la anarquía es en su raíz. No me someteré a la ley desde fuera de mi ser soberano. No voy a ceder más a la autoridad. Dado que el amor frío, dice Jesús, proviene del aumento de la anarquía, debemos luchar contracorriente, por así decirlo, desde el río del amor. Tenemos que llegar hasta las fuentes. Debemos luchar contra la arrogancia, el orgullo y la autosuficiencia, es decir, contra el espíritu de anarquía en nuestro corazón que dice, no me someteré. No me gusta que la gente me diga lo que tengo que hacer, y menos aún un Dios omnipotente. La anarquía significa que queremos ser nuestra propia ley. No queremos que nadie, especialmente un Dios infalible y omnipotente, nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos crear nuestro propio significado, nuestra propia identidad y nuestras propias reglas. Cuando esto sucede, nos separamos de Cristo, del Espíritu Santo y, por lo tanto, del amor. Cuando las personas o los grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio,
se encuentran en un estado de apostasía. Un ejemplo es la gran apostasía, que ocurrió después de que el Salvador estableció su Iglesia. Después de la muerte del Salvador y de sus apóstoles, los hombres corrompieron los principios del Evangelio e hicieron cambios no autorizados en la organización de la Iglesia y en las ordenanzas del sacerdocio. Durante la gran apostasía, las personas se encontraban sin dirección divina. Muchas iglesias se establecieron gracias a los profetas vivientes, pero no tenían el poder del sacerdocio para conducir a las personas al verdadero conocimiento de Dios el Padre y de Jesucristo. Partes de las Sagradas Escrituras se corrompieron o se perdieron, y nadie tenía la autoridad para conferir el don del Espíritu Santo ni para realizar otras ordenanzas del sacerdocio. Ahora vivimos en una época en la que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado. Pero a diferencia de la Iglesia en tiempos pasados, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no será vencida por una apostasía general. Las Escrituras enseñan que la Iglesia nunca más será destruida. Aunque no habrá otra apostasía general de la verdad, cada uno de nosotros debe protegerse de la apostasía personal guardando los convenios, obedeciendo los mandamientos, siguiendo a los líderes de la Iglesia, participando de la Santa Cena y fortaleciendo constantemente nuestro testimonio mediante el estudio diario de las Escrituras, la oración y el servicio. Dios controla todo. Comprenderemos plenamente el peso y la verdad de estas profecías a medida que transcurra el tiempo. Sin embargo, independientemente de lo que surja de las revelaciones de la monja, una profunda convicción reside dentro de nosotros. Esta generación está experimentando tiempos cruciales y decisivos, encaminándose hacia el fin de los tiempos. Somos testigos de un mundo que se mueve en espiral a través de acontecimientos que hacen eco de profecías ominosas, cada una marcada por el surgimiento de guerras, desastres naturales y cambios sociales significativos, cada uno íntimamente relacionado con la escatología católica. El mundo secular sigue sin saber que cada acontecimiento que se desarrolla es un paso más hacia la culminación de la historia de la salvación. Si intentamos revelarles nuestros discernimientos, es probable que el estribillo de los escépticos refleje lo que dice 2 Pedro 3:4. Pero primero, sabiendo esto, que en los últimos días vendrán burladores engañadores, andando según sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está su promesa o su advenimiento? Porque desde el tiempo en que los padres durmieron, todas las cosas continúan así como desde el principio de la creación. Sin embargo, nosotros, fortalecidos por la fe, sabemos que el día del Señor se acerca. Bien podría amanecer en nuestra generación, como se menciona en Mateo 12:42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. En consecuencia, en anticipación y vigilancia, orad sin cesar y buscad refugiaros bajo el manto de protección de la Santísima Madre. Mientras la expectativa por la era de paz y la segunda venida de Jesús persiste, nuestro llamado es a estar profundamente presentes en este mismo momento, para poder arrepentirnos. Algunos de nosotros nos aferramos al pasado, agobiados por él, tentándonos a pecar o albergar malos pensamientos. Pero nuestro Padre amoroso comprende tiernamente nuestro pasado y no nos juzgará en base a eso. Cuando regrese, nos juzgará poderosamente en base a si aceptamos o no su invitación de amor, misericordia y perdón en el presente. No debemos sentirnos abrumados o ansiosos por cómo seríamos si realmente llegáramos al tiempo de los castigos y la gran tribulación. Por ahora, vivamos cada día con plena confianza en Dios y en las oraciones. En estos tiempos de revelación, la sencillez pero profundidad de las palabras de San Agustín nos llaman. Confiemos el pasado a la misericordia de Dios, el presente al amor de Dios y el futuro a la providencia de Dios. Cuando la hermana Agnès Sasagawa, la vidente de Akita, Japón, murió a los 93 años el 15 de agosto, en la solemnidad de la Asunción, los mensajes que supuestamente recibió y su conexión con los de Fátima volvieron a cobrar protagonismo. Las conexiones entre Akita y Fátima son sorprendentes, empezando por el mensaje principal de Akita y el milagro del Sol de Fátima, ambos ocurridos el 13 de octubre. El día de la semana también era el mismo, un sábado, el día especial de nuestra Santísima Madre.
Las apariciones de Nuestra Señora terminaron en Fátima con el milagro del sol en esta fecha en 1917. En esta misma fecha y el mismo día de la semana en 1973, dio su tercero de una serie de 4 mensajes a la hermana Agnès. Tanto Fátima como Akita comenzaron con visitas de un ángel. En 1969, cuando la hermana Inés de las Siervas de la Sagrada Eucaristía rezaba el rosario mientras se recuperaba en su casa de una enfermedad, su ángel de la guarda se le apareció y le dijo que añadiera, después de cada decena: «Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia». Esta era la oración que enseñó Nuestra Señora. Enseñada y solicitada en Fátima, la monja nunca había oído hablar de esta oración adicional al rosario, ya que en ese momento no existía traducción de la misma al japonés. Luego llegó el sábado 13 de octubre de 1973, cuando Nuestra Señora le apareció a la hermana Agnès mientras estaba en adoración eucarística con su superiora, recitando el rosario. En el turbulento ambiente espiritual e institucional actual, la Iglesia Católica está pasando por severas pruebas y tribulaciones. Estos tiempos difíciles ponen de relieve las profecías pronunciadas durante las apariciones de Fátima. Las revelaciones de la Santísima Virgen María durante estas apariciones revelaron una serie de castigos que condujeron a una gloriosa era de paz. Nuestra Señora de Fátima dijo: «Si mis peticiones son atendidas, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por todo el mundo, causando guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia y ella se convertirá y un periodo de paz será concedido al mundo». Todos los mensajes de Nuestra Señora ocurrieron en 1973, siendo el más severo el transmitido el 13 de octubre de 1973, el aniversario del milagro del sol en Fátima, Portugal. Los mensajes hablan por sí solos y tienen connotaciones apocalípticas más amplias, siendo el rosario repetidamente el método más seguro para apaciguar la ira de Dios. Como les dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se había visto. Caerá fuego del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin perdonar ni a los sacerdotes ni a los fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Los mensajes sobre la Iglesia han sido ampliamente difundidos y debatidos, siendo el más conocido: cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Todo esto debe verse también en el contexto de la época, los cambios masivos y la pérdida del sentido de seguridad de lo familiar en el periodo inmediatamente posterior al Vaticano II. El mismo Papa había hablado de que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia. La obra del demonio se infiltrará incluso en la Iglesia de tal manera que se verá: cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y combatidos por sus hermanos. Las iglesias y los altares serán saqueados. La Iglesia estará llena de quienes aceptan compromisos, y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que abandonen el servicio del Señor. Nuestra Señora es la Madre de Dios y también nuestra Madre. Ella se preocupa profundamente por nosotros y por nuestra salvación. Este es siempre el mensaje perdurable de sus apariciones más famosas: una profunda preocupación por los pobres pecadores y la consecuencia última del pecado. Al igual que en las apariciones de Fátima, el Santo Rosario es el arma elegida para luchar contra todo lo que se interponga en el camino de la salvación. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Deseo almas que lo consuelen, que ablanden la ira del Padre Celestial. Deseo, con mi Hijo, almas que reparen con su sufrimiento y su pobreza a los pecadores e ingratos. Rezad mucho las oraciones del rosario.
Solo yo soy capaz todavía de salvaros de las calamidades que se avecinan. Quienes depositen su confianza en mí se salvarán. Los fenómenos sobrenaturales en Akita en 1973 fueron notables. Siendo todavía novicia, la hermana Agnès comenzó a experimentar fenómenos espirituales inusuales. Entre ellos, ver rayos brillantes que emanaban del sagrario y recibir mensajes de María. La luz me abrumó tanto que me tiré al suelo, comentaría más tarde la hermana Agnès sobre la luz que venía del sagrario. El 28 de junio de 1973, mientras se preparaba para su profesión religiosa, apareció en su mano una dolorosa herida en forma de cruz, que sangraba profusamente. El primer viernes de julio de 1973, a las 3 de la madrugada, el fenómeno continuó. Por la mañana, un ángel condujo a la hermana Agnès a la capilla, donde encontró una estatua de madera de María, tallada en 1963 por un escultor local, que había desarrollado una herida similar a la suya. Esta estatua sería reconocida más tarde como Nuestra Señora de Akita. Al acercarse a la estatua, la hermana Agnès comentó más tarde, desconcertada, «Me postré en el suelo. Entonces escuché la infinitamente hermosa voz de María». La hermana Agnès ya no estaba sorda, y las primeras palabras que Nuestra Señora le dirigió fueron, «Mi querida hija, mi novicia, me has obedecido bien al dejar todo para seguirme. ¿Te preocupa tu sordera? Te curarás de ella, ten la seguridad de esto. Persevera, esta será tu prueba final. Reza en reparación por los pecados de la humanidad». Nuestra Señora también daría graves advertencias durante los meses intermedios. La hermana Agnès comentó más tarde, «Estábamos mortificados. Dios Todopoderoso estaba mostrando su ira a la humanidad. Si el hombre continúa pecando, castigará al mundo. Para suavizar su ira, Santa María intercedió por nosotros ofreciéndole el sufrimiento del Hijo en la cruz, ofreciéndole los sufrimientos de las almas víctimas muy amadas. Con estas ofrendas, ella busca consolar al Padre Celestial». El mensaje final de Nuestra Señora fue recibido el 13 de octubre de 1973. En la mañana del 4 de enero de 1975, las lágrimas comenzaron a fluir de la estatua. Continuaron sucediendo cosas inusuales. A veces, estaba bañada en transpiración y un dulce perfume llenaba toda la capilla. Mucha gente fue testigo de este fenómeno. Cristianos, budistas, dignatarios y políticos. Las lágrimas ocurrieron 101 veces, cesando el 15 de septiembre de 1981, la festividad de Nuestra Señora de los Dolores. Cada vez que la estatua lloraba, las hermanas se reunían y rezaban el rosario frente a ella. Se recogieron muestras de estas lágrimas y sudor y se analizaron en los laboratorios forenses de la Universidad de Akita y la Universidad de Gifu. Se descubrió que estaban compuestas de fluido corporal. Si esto no fuera lo suficientemente notable, una estación de televisión local visitó el convento en diciembre de 1978 y filmó a la estatua de Nuestra Señora llorando. Esto fue transmitido más tarde por la televisión japonesa en lo que se considera uno de los eventos más notables en la historia de los medios de comunicación. Junto con numerosos peregrinos sordos que fueron curados después de visitar el convento, la fama de Akita se extendió. Sin embargo, se necesitaría un documental en inglés de 1990, filmado en el convento y que incluye entrevistas tanto con la hermana Sasagawa como con el obispo Ito, para que los mensajes crudos y a veces aterradores de Akita llegaran a una audiencia global. Podemos ver lo que está sucediendo en la Iglesia y en el mundo y reconocer la necesidad de oración y arrepentimiento. Ese mensaje parece más relevante cada día que pasa. No tengo comentarios sobre si las profecías sobre la persecución de sacerdotes, la erupción y el florecimiento de herejías dentro de la Santa Madre Iglesia y otros eventos ya han sucedido, están sucediendo ahora o sucederán en el futuro. En todo caso, estas profecías deberían hacer que nuestra resolución de orar y hacer sacrificios sea más urgente. En cuanto al estatus oficial de Akita en la Iglesia, el obispo Ito publicó una carta pastoral el domingo de Pascua,
22 de abril de 1984, en la que afirmaba: reconozco el carácter sobrenatural de una serie de eventos misteriosos relacionados con la estatua de la Santa Madre María, que se encuentra en el convento del Instituto de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús en la Sagrada Eucaristía en Yuzaba, Soa, Akita. No encuentro en estos eventos ningún elemento que sea contrario a la fe y la moral católicas. En consecuencia, autorizo en toda la diócesis la veneración de la Santa Madre de Akita mientras espero el juicio definitivo de la Santa Sede sobre este asunto. El obispo Ito había actuado como director espiritual de la hermana Agnés. Como ya he dicho, fue él quien la animó a seguir una vocación en el Instituto de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús en la Sagrada Eucaristía. Fue él quien fundó el instituto en su diócesis, y fue a él y a su madre superiora a quienes la hermana Agnés les confió todo lo que le había sucedido. El obispo Ito comentó más tarde: un obispo tiene la responsabilidad de que su diócesis lleve a cabo investigaciones sobre cualquier acontecimiento inusual. Para mí fue una primera experiencia. No pude juzgar con rapidez, así que le dije a la hermana Sasagawa que no debía especular y que debía permanecer en silencio. No todos los obispos de Japón estaban tan convencidos. El arzobispo de Tokio, más tarde cardenal Peter Shirayanagi, declaró en una entrevista de 1990 con el periódico italiano 30 Giorni, ahora desaparecido pero en su día muy influyente, que los acontecimientos de Akita ya no debían tomarse en serio. El Vaticano, por su parte, nunca ha hecho un pronunciamiento formal sobre Akita. El cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en una conversación privada en junio de 1988 con el entonces obispo retirado Ito, aprobó verbalmente la carta de Ito de 1984, aunque al mismo tiempo no emitió un juicio sobre la credibilidad de los acontecimientos. Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que la Santa Sede finalmente emita una declaración sobre Akita, dado que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe recientemente emitió nuevas normas para proceder en el discernimiento de supuestos fenómenos sobrenaturales. ¿Debemos preocuparnos por los mensajes de Nuestra Señora en Akita? Sí, por supuesto. Reiteremos las palabras de San Juan en su primera carta: amados, no os fiéis de todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto podéis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, que, como habéis oído, ha de venir, pero que, de hecho, ya está en el mundo. En 1973, Nuestra Santísima Madre se apareció a la hermana Agnés Sasagawa de las Siervas de la Sagrada Eucaristía en su convento de Akita, Japón. Las apariciones de Nuestra Madre fueron precedidas por varios milagros eucarísticos y visitas del ángel guardián de la hermana Agnés. Curiosamente, la hermana Agnés era sorda en ese momento, pero luego fue curada milagrosamente. Además, experimentó los estigmas en su mano izquierda, y se vio a una estatua de Nuestra Santísima Madre exudar sudor o sangre en varias ocasiones y llorar lágrimas, unas 101 veces en 1975. Nuestra Santísima Madre se apareció a la hermana Agnés en 3 ocasiones: el 6 de julio de 1973, el 3 de agosto de 1973 y el 13 de octubre de 1973. Su mensaje del 13 de octubre de 1973 es el más significativo y detallado de los mensajes. Asterisco: como os he dicho, si los hombres no se arrepienten y no se mejoran, el Padre infligirá a toda la humanidad un castigo terrible. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca se ha visto. Caerá fuego del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin perdonar ni a los sacerdotes ni a los fieles. Los supervivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que os quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Cada día, rezad las oraciones del rosario. Con el rosario, rezad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del demonio se infiltrará hasta en la Iglesia de tal manera que se verá a cardenales contra cardenales,
obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y combatidos por sus hermanos. Las iglesias y los altares serán saqueados. La iglesia estará llena de quienes aceptan compromisos y el demonio presionará a muchos sacerdotes y consagrados. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. El pensamiento de la pérdida de tantas almas es causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Nuestra Santísima Madre nos dejó mucho para reflexionar. La primera parte de su mensaje nos recuerda al libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 16, 8-9, está escrito: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Y se le dio poder para quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el calor abrasador y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas. Pero no se arrepintieron ni le dieron gloria. La segunda y tercera partes hablan de la infiltración del diablo en la iglesia para destruirla desde dentro, provocando conflictos internos entre los líderes de la iglesia y la persecución de los fieles por parte de otros miembros e incluso líderes de la iglesia. Los acontecimientos que se desarrollan en nuestro mundo y nuestra nación hoy exigen una profunda reflexión. Los fieles, y toda la humanidad, deberían estar preocupados por el camino escatológico en el que estamos. La guerra está haciendo estragos en Ucrania, y ahora entre Israel y Hamás, con amenazas de escalada más allá de estas regiones. La China comunista está expandiendo rápidamente sus fuerzas armadas, amenazando a sus vecinos en el lejano oriente. Irán y Corea del Norte continúan su búsqueda de armas nucleares. En casa, nuestra nación enfrenta una inflación galopante, una agitación política y social generalizada y un debilitamiento significativo en múltiples dimensiones: militar, económica, política, diplomáticamente y moralmente. Incluso nuestra propia Iglesia lucha internamente, dividida entre aquellos que defienden las enseñanzas tradicionales y aquellos que buscan alterar las doctrinas fundamentales. Es por esto que los mensajes de nuestra Santísima Madre en Akita son tan profundamente relevantes hoy. Paralelismos entre Fátima y Akita. Las similitudes entre los mensajes de María en Fátima y Akita enfatizan la gravedad de nuestra situación y deberían inspirar a los fieles a tomar acción. En ambos lugares, nuestra Santísima Madre advirtió sobre los pecados de la humanidad y cuanto ofenden a Dios. Predijo el castigo divino sobre la humanidad por el pecado continuo. Profetizó la persecución de la Iglesia y los fieles, incluso hasta el punto del martirio. Llamó a la oración, al arrepentimiento y a la reparación por los pecadores. Sin embargo, en medio de estas terribles advertencias, también trajo esperanza, prometiendo ayudarnos en esta lucha. Akita, una ampliación de las advertencias de Fátima. Akita no es una mera repetición de Fátima, es una ampliación de las advertencias urgentes de María. Es un llamado renovado al arrepentimiento y la reparación. Es un duro recordatorio de que la humanidad no hizo caso de las advertencias dadas en Fátima. Estos son tiempos peligrosos, incluso si el fin aún no está sobre nosotros. Sin embargo, tenemos un poderoso aliado y defensor en nuestra Santísima Madre. Como les dijo a los 3 niños en Fátima el 13 de julio de 1917, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Y en última instancia, sabemos cómo terminará todo esto. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Pero cuando estas señales comiencen a suceder, manténganse erguidos y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Lucas 21, 27-28, Nostradamus, la hermana Agnesa Sagaba y las profecías para 2024. ¿Alguna vez te has estremecido ante las sombrías predicciones de Nostradamus? Si es así, prepárate, porque 2024 trae una profecía aún más impactante. La hermana Agnesa Sagaba, una monja católica romana de Japón, recibió mensajes divinos a través de una estatua milagrosa de la Virgen María, que lloró 101 veces y emitió una fragancia celestial. Estos mensajes, que comenzaron en 1973,
contenían profecías de desastres globales y advertencias para la Iglesia y el mundo. Un ángel se apareció en el sueño de la hermana Sasagava, advirtiéndole de consecuencias catastróficas si la humanidad no se arrepiente. ¿Qué traerá 2024? ¿Podría ser esta la última oportunidad de la humanidad para evitar el castigo divino? Antes de revelar las impactantes predicciones de la hermana Sasagava para 2024, echemos un vistazo más de cerca al milagroso viaje de esta extraordinaria mujer. Los encuentros místicos de la hermana Sasagava. Una serie de eventos místicos comenzaron a principios de 1973 cuando la hermana Sasagava perdió repentinamente la audición por completo. Los médicos le diagnosticaron sordera irreversible, pero ella no perdió la esperanza. Con una determinación inquebrantable, aprendió a leer los labios para seguir comunicándose. Entonces, cuando todo parecía perdido, Dios intervino. En 1974, durante la adoración eucarística, un ángel se le apareció a la hermana Sasagava con un mensaje especial. Su audición se recuperaría temporalmente de agosto a octubre. Milagrosamente, esto sucedió exactamente como se predijo, aunque solo por 5 meses. Pero los milagros no terminaron allí. El 25 de marzo de 1982, la fiesta de la Anunciación, el ángel se apareció nuevamente, revelando que su audición se recuperaría por completo por intercesión de la Virgen María. Una vez más, la profecía se cumplió, marcando otra intervención divina en la vida de la hermana Sasagava. El segundo gran milagro, otro evento milagroso que hizo que la hermana Sasagava fuera ampliamente conocida, ocurrió el 28 de junio de 1973 durante una sesión de oración. Mientras el ángel la visitaba, de repente sintió un dolor agudo. Dolor en la palma de la mano izquierda. Al inspeccionarla, la hermana Sasagava descubrió una herida en forma de cruz que sangraba profusamente. Sorprendentemente, estos estigmas se reflejaban en la estatua de madera de la Virgen María en la capilla, que también comenzó a sangrar de manera similar. Como si estos eventos no fueran suficientes, el 3 de agosto de 1973, la hermana Sasagava fue despertada por su ángel guardián a medianoche, diciéndole urgentemente que se levantara. Esto no fue solo una llamada de atención, sino una advertencia espiritual, que le indicaba que necesitaba prepararse para pruebas aún mayores. Al día siguiente, cuando estaba a punto de entrar en la capilla, sintió una presencia oscura que la atacaba, un encuentro que interpretó como un asalto demoníaco. Los fenómenos sobrenaturales que rodeaban a la hermana Sasagava continuaron desarrollándose dramáticamente. El 29 de septiembre de 1973, durante las oraciones de la tarde, sucedió algo asombroso. La misma estatua de la Virgen María, que había sangrado antes, ahora comenzó a sudar profusamente. El sudor emitía una fragancia celestial. No era un sudor común. Era una secreción aceitosa con un aroma divino que dejaba a todos los que lo presenciaban asombrados. El milagro más conmovedor de todos ocurrió el 4 de enero de 1975. La estatua de madera de la Virgen María, que antes sangraba y sudaba, comenzó a derramar lágrimas de verdad. Este llanto no fue un acontecimiento fugaz, sino que se documentó científicamente, ya que se analizaron las lágrimas y se confirmó que eran de origen humano. La vida de la hermana Agnès Sasagava es una serie de acontecimientos sobrenaturales que no solo moldearon su propia fe, sino que también asombraron al mundo. Estas señales milagrosas tocaron los corazones de millones de creyentes y dieron inicio a una historia mística atemporal. Volvamos al 12 de junio de 1973, cuando comenzaron una serie de acontecimientos divinos. Imagínense esto. La hermana Sasagava entró en la capilla y fue recibida inmediatamente por una luz misteriosa que emanaba del tabernáculo. Esta no fue una visita común a la capilla. La luz era un mensajero divino, un preludio de los acontecimientos extraordinarios que se desarrollarían en los días siguientes. El 14 de junio, durante una sesión de oración ante el Santísimo Sacramento, la luz volvió, esta vez con un tono rojo brillante. Según el padre Yasuda, estas luces eran señales claras de la inminente visita de la Virgen María. Sin embargo,
Estos encuentros divinos no terminaron allí. Avanzamos rápidamente hasta la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, el 28 de junio de 1973, cuando ocurrió otro evento verdaderamente espectacular. Mientras la hermana Sasagaba y sus hermanas meditaban en silencio, una nube de ángeles apareció alrededor del altar. Esta escena se sintió como una revelación celestial, una presencia sagrada más allá de las palabras. Al día siguiente, mientras rezaba el rosario, una figura misteriosa se le apareció a la derecha. Era su ángel de la guarda. El ángel no solo la bendijo con su presencia, sino que también le impartió oraciones del cielo. Algunas de estas enseñanzas se hicieron eco de las que recibió en Fátima en 1916, con mensajes y predicciones profundos que la hermana Sasagaba llevaría consigo durante el resto de su vida. No eran oraciones comunes, sino comunicaciones divinas que conectaban sus experiencias con las de aquellos elegidos por Dios a lo largo de la historia. Los milagros de este viaje no solo fortalecieron la fe de la hermana Sasagaba, sino que también inspiraron a innumerables generaciones de creyentes. Aquí es donde el misterio se profundiza. Los encuentros de la hermana Agnès Sasagaba con la Virgen María en 1973, rodeados de señales y milagros, la llevaron a recibir 3 mensajes importantes de la Virgen. Estos mensajes no solo profundizaron su fe, sino que también enviaron ondas a través de la comunidad católica mundial. Se convirtieron en un poderoso llamado a despertar a los creyentes y una luz guía para muchos en estos tiempos turbulentos. Profundicemos ahora en los detalles de la cronología y el contenido de estos mensajes, transmitidos en una pequeña capilla de Akita, Japón, en circunstancias extraordinarias. El entorno en sí, una humilde capilla de un convento, fue el lugar donde lo ordinario se encontró con lo divino. El encuentro con lo divino añade un contexto profundo a los dramáticos acontecimientos presenciados por la hermana Sasagaba y las otras monjas. Este lugar modesto pero sagrado se convirtió en el escenario de sucesos milagrosos que inspirarían a los creyentes de todo el mundo. Todo comenzó el 6 de julio de 1973, cuando la hermana Sasagaba estaba rezando en la capilla. La atmósfera cambió cuando la estatua de la Virgen María, tallada en una sola pieza del árbol japonés Kasura, de repente irradió una luz sobrenatural. Esta luz fue más que un simple fenómeno visual. Anunció el comienzo de una serie de comunicaciones espirituales profundas que cambiarían la vida de la hermana Sasagaba e inspirarían al mundo. Durante este primer encuentro, la Virgen María reconoció los estigmas y la pérdida de audición de la hermana Sasagaba, que interpretó como signos físicos de un llamado espiritual. El mensaje fue claro y se centró en la reparación, una forma de oración y sacrificio para expiar los pecados de la humanidad. Se le indicó a la hermana Sasagaba que rezara la oración de las siervas de la Eucaristía, una oración específica que se enfatiza no solo para su curación personal sino también como un canal para la salvación del mundo a través de la Eucaristía. Este momento no se trataba solo de las luchas personales de la hermana Sasagaba con la salud, era un llamado a la acción, instando a un compromiso espiritual más profundo y a la intercesión por la Iglesia y sus líderes. La Virgen María enfatizó la importancia de rezar el rosario y realizar actos de reparación, herramientas espirituales lo suficientemente poderosas para mitigar los pecados del mundo. No eran oraciones comunes, sino un recordatorio de la fuerza invisible que se encuentra en la devoción sincera. El segundo mensaje, pronunciado el 3 de agosto de 1973, intensificó el sentido de urgencia. La Virgen María expresó un profundo dolor por los pecados de la humanidad, que dijo que causaban gran sufrimiento al Señor. Habló de la necesidad de que las almas consolaran a Cristo y apaciguaran la ira del Padre Celestial. Este mensaje no era solo un llamado, sino también una grave advertencia. Si la humanidad no se arrepentía, un severo castigo caería sobre el mundo, uno que no perdonaría a nadie, afectando tanto a los justos como a los malvados. La hermana Sasagaba recibió instrucciones de transmitir estas advertencias a su superiora, subrayando la gravedad de la situación. El mensaje también reveló la infiltración de la obra del diablo dentro de la Iglesia,
prediciendo conflictos internos y un alejamiento de la fe que desafiaría los fundamentos mismos de la Iglesia. Las comunicaciones divinas de la hermana Sasagava han seguido inspirando a innumerables creyentes en todo el mundo, recordándonos el poder de la fe y la necesidad de la oración sincera en tiempos de gran prueba. Estos mensajes no solo llaman al arrepentimiento, sino que también instan a la acción para proteger a la Iglesia de la decadencia y defender la fe en tiempos oscuros. El 13 de octubre, aniversario del milagro del sol en Fátima, la Virgen María entregó su último mensaje a la hermana Sasagava. Este mensaje fue quizás el más apocalíptico, previendo fuego del cielo y un castigo mayor que el gran diluvio. La Virgen describió un mundo desolado después del castigo, donde los vivos envidiarían a los muertos. Sin embargo, dentro de este mensaje, también había una promesa y una solución. El rosario y la señal dejada por Cristo fueron presentados como los únicos medios para soportar las pruebas venideras. Se repitió el énfasis en el rosario, subrayando su importancia para interceder por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Poco después se realizó una investigación exhaustiva de los mensajes de la hermana Sasagava. Una vez que comenzaron a revelarse los misteriosos acontecimientos en Akita, las autoridades religiosas tomaron medidas. Esta no fue una investigación común, fue una investigación compleja, de décadas de duración, que ahondó en el corazón de las afirmaciones sobrenaturales que habían conmocionado a la comunidad local y captado la atención del mundo en general. La investigación comenzó inicialmente en 1975 cuando el obispo Yonsohiro Ito de Niigata, intrigado y tal vez un poco desconcertado por los informes que surgían del convento, se puso en contacto con la Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF, el organismo del Vaticano responsable de promover y salvaguardar la doctrina. En ese momento, los eventos sobrenaturales se estaban creando. Un revuelo que reverberaba más allá de la tranquila ciudad de Akita, levantando cejas y conciencia espiritual a nivel mundial. La CDF, aplicando las normas recién establecidas para investigar tales afirmaciones, adoptó un enfoque cuidadoso al evaluar los milagros denunciados. Al examinar las presuntas apariciones, el Vaticano informó al obispo Ito que la responsabilidad de la investigación inicial recaía sobre él como obispo local. Así, en 1976, se estableció una comisión de investigación. Sin embargo, esta comisión no pudo determinar de manera concluyente la naturaleza sobrenatural de los eventos, lo que dejó más preguntas que respuestas. Sin desanimarse, el obispo Ito, armado con nuevas directrices de la Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF, e impulsado por los misteriosos sucesos en curso, presionó para que se hiciera una investigación más profunda. En 1981, la situación había evolucionado y había más pruebas convincentes que posiblemente respaldaban las afirmaciones sobrenaturales. Esto impulsó al obispo Ito a recopilar un expediente completo de estos nuevos eventos. A pesar de sus esfuerzos, la respuesta de la CDF fue tibia. Consideraron que los acontecimientos eran desfavorables y se negaron a iniciar una nueva investigación. Sin embargo, el obispo Ito no se rindió fácilmente. En 1982, argumentó que la respuesta anterior de la CDF podría haberse basado en un malentendido. Se reunió personalmente con funcionarios de la CDF en 1983 para presentar su caso. Esta persistencia condujo a un avance significativo en 1984. Después de casi 8 años de cuidadoso examen y reflexión, el obispo Ito tomó una decisión audaz. Emitió una declaración reconociendo el carácter sobrenatural de los eventos relacionados con la estatua en el convento. Autorizó la veneración de Nuestra Señora de Akita dentro de su diócesis, observando cuidadosamente que se trataba de una revelación privada y no tenía el mismo peso que la revelación pública, que es necesaria para la salvación. El reconocimiento del obispo Ito de los eventos de Akita se emitió con gran cautela. Dejó en claro que su declaración era solo temporal, a la espera de un juicio definitivo de la Santa Sede. Esta cuidadosa redacción dejó espacio para una mayor investigación por parte de las autoridades superiores, lo que refleja tanto su respeto por la estructura jerárquica de la Iglesia como su compromiso con la verdad.
El caso tomó otro giro en junio de 1988, cuando el obispo Ito, ahora retirado, se reunió con el cardenal Joseph Ratzinger, entonces jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El cardenal Ratzinger aprobó verbalmente la carta de Ito de 1984, un respaldo significativo aunque sutil. Sin embargo, no llegó a emitir un juicio formal sobre la credibilidad de los hechos, manteniendo la postura cautelosa del Vaticano. A pesar de las deliberaciones de la Iglesia, las opiniones dentro de su liderazgo siguieron divididas. En 1990, el arzobispo Peter Shirayanagi de Tokio, que también era presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Japón, expresó su escepticismo sobre los sucesos de Akita. En una entrevista con la revista italiana 30 Giorni, afirmó que ya no debían tomarse en serio. Su declaración marcó un cambio significativo en la percepción de la Iglesia japonesa sobre las apariciones de Akita, reflejando la naturaleza compleja y a menudo polémica de la verificación de fenómenos sobrenaturales dentro de la Iglesia. A través de todas las investigaciones religiosas y debates teológicos, la Santa Sede nunca ha emitido un juicio definitivo sobre los eventos de Akita, dejando el asunto en un estado de limbo doctrinal. Sin embargo, la declaración del obispo Ito no ha sido revocada por sus sucesores ni por el Vaticano. Según el derecho canónico, esto significa que la aparición sigue siendo oficialmente aprobada para la diócesis de Niigata. Esto brinda consuelo y una fe profunda a muchos creyentes que continúan considerando a Akita como un símbolo de intervención divina y un recordatorio de la importancia de la fe en tiempos difíciles. Los eventos milagrosos que rodearon a la hermana Sasagawa no se detuvieron solo en ella, sino que se extendieron también a otros. En 1983, su historia se entrelazó con la de una mujer surcoreana llamada Teresa Chun, que estaba en estado vegetativo debido a un cáncer cerebral terminal. Cuando los peregrinos surcoreanos visitaron el convento de Yuzaba, donde residía la hermana Sasagawa, se produjo un milagro atribuido a Nuestra Señora de Akita, que permitió la recuperación total de Teresa Chun. Se trató de un milagro que superó con creces las expectativas médicas. El 15 de octubre de 1983, Nuestra Señora de Akita extendió su toque milagroso más allá de Japón. Tras las oraciones ofrecidas en el convento donde vivía la hermana Sasagawa, Teresa Chun, que se encontraba en estado vegetativo, experimentó una recuperación completa, un acontecimiento que fue nada menos que un milagro médico. Una documentación médica exhaustiva, que incluía radiografías de antes y después, proporcionó evidencia de una intervención divina que trascendió los límites de la ciencia. Pero la historia es mucho más compleja de lo que parece. La hermana Agnes Kazuko Sasagawa, un nombre que evoca resiliencia y fe, tiene una historia inspiradora y milagrosa a la vez. Nacida en Japón el 28 de mayo de 1931, la niñez de la hermana Sasagawa no fue nada fácil. Llegó al mundo de forma prematura, lo que marcó el comienzo de una vida llena de problemas de salud. Desde muy temprana edad, su frágil condición física parecía presagiar un destino de dificultades, pero también insinuaba que era un alma especial destinada a una misión bajo la guía de Dios. A pesar de su debilidad física, su espíritu permaneció inquebrantable. A los 19 años, su vida dio un giro dramático cuando un percance médico durante una apendicectomía la dejó paralizada en el sistema nervioso central. Esta condición la dejó inmóvil durante 16 largos años, durante los cuales fue trasladada de un hospital a otro, sometida a innumerables cirugías. Su niñez, marcada por pruebas, parecía significar que estaba apartada para un llamado mayor. Sin embargo, la vida de la hermana Sasagawa estaba a punto de transformarse de manera profunda. Mientras estaba en una clínica en Myoko, Niigata, conoció a una enfermera llamada Misube W, cuya profunda fe católica y dedicación no solo la ayudaron a mejorar su salud, sino que también la introdujeron al cristianismo. Este encuentro fundamental desencadenó el inicio de su viaje espiritual. Caminando con una fe y una determinación renovadas, la hermana Sasagawa aspiró a dedicar su vida a Dios. A pesar de las preocupaciones iniciales sobre su salud,
Sus padres finalmente apoyaron su decisión y se unió a la congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Nagasaki. Sus primeros años, llenos de sufrimiento y resiliencia, parecieron haber sido guiados divinamente, preparándola para el extraordinario camino espiritual que estaba a punto de recorrer. Este camino no solo la acercaría a Dios, sino que también impactaría a innumerables personas, ya que sus experiencias milagrosas posteriores y los mensajes de la Virgen María inspirarían a creyentes de todo el mundo. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Antes de profundizar en esta discusión, es fundamental enfatizar que nuestro objetivo aquí no es defender ningún punto de vista específico, sino explorar las narrativas e interpretaciones que la gente ha estado discutiendo sobre este tema. Justo cuando uno pensaba que todo había terminado, más de 4 décadas después de que la primera aparición sacudiera el paisaje espiritual de Akita, Japón, la hermana Agnes Sasagawa volvió a captar la atención del mundo. En 2019, esta humilde monja, que había vivido tranquilamente desde sus experiencias anteriores, recibió un nuevo mensaje que parecía resonar con la crisis global en curso y las necesidades espirituales de nuestro tiempo. En una tranquila mañana de octubre, una presencia divina familiar visitó a la hermana Sasagawa, su ángel guardián, un mensajero que no le había hablado durante años. El ángel la despertó con una directiva que hacía eco del tono urgente de encuentros pasados. El mensaje del ángel era simple pero profundo: cúbrete de cenizas y reza el rosario de reparación todos los días. Vuélvete como un niño. Ofrece sacrificios todos los días. Este mensaje, transmitido por primera vez en WQP 98.3 FM, una estación de radio católica en Massachusetts, tuvo un gran impacto en la comunidad católica y más allá, recordando a muchos el llamado permanente al arrepentimiento y la humildad. La elección de palabras en el mensaje de 2019 se remonta a antiguas tradiciones de penitencia y renovación. Cubrirse de cenizas es un símbolo bíblico de duelo y arrepentimiento, un gesto que refleja dolor por los propios pecados y una súplica de misericordia. El llamado a volverse como un niño se basa en las propias palabras de Cristo sobre la pureza de corazón y la humildad necesarias para entrar en el reino de los cielos. Estos elementos combinados sugieren una profunda necesidad de un retorno a lo esencial de la fe: sencillez, pureza y devoción sincera. La instrucción de rezar un rosario de reparación diario continúa el tema de toda la vida de la hermana Sasagawa de la oración de intercesión, enfatizando su importancia en el complejo campo de batalla espiritual del mundo moderno. Esta práctica del rosario diario no es solo un ritual, es un arma del arsenal espiritual contra los males que plagan la sociedad contemporánea: la guerra, la enfermedad y la decadencia moral. La revelación de 2019 se puede contextualizar observando los acontecimientos globales que han marcado los últimos años. El conflicto en curso en Ucrania, la escalada de tensiones en Oriente Medio y la expansión mundial imprevista de la pandemia son solo algunos ejemplos. Estos acontecimientos no solo han causado un sufrimiento generalizado, sino que también han provocado una profunda reevaluación de la vida espiritual y las prioridades en todo el mundo. Además, los desastres naturales que han golpeado con una frecuencia e intensidad aparentemente cada vez mayores exigen una respuesta espiritual. El mensaje de la hermana Sasagawa insta a los fieles a mirar más allá de lo material y considerar las implicaciones espirituales de estas crisis. El llamado a los sacrificios sugiere que cada individuo tiene un papel en la curación colectiva del mundo, contribuyendo a través del sacrificio personal y la oración. La inclusión de sacrificios diarios en el mensaje sirve como recordatorio del poder de los pequeños actos personales de bondad y penitencia en un mundo a menudo dominado por grandes gestos y acciones que llaman la atención. El mensaje reafirma la importancia de los actos de caridad y abnegación silenciosos, a menudo inadvertidos. Curiosamente, la reacción a este nuevo mensaje ha sido mixta, reflejando la recepción de los mensajes originales de Akita. Mientras que algunos lo ven como una advertencia profética, otros lo ven como un refuerzo de los deberes cristianos básicos. ¿Qué piensa usted? El 6 de julio de 2024 se cumplirán 50 años desde las primeras apariciones en Akita,
que conmovieron al mundo con mensajes de penitencia y oración. Pero lo que la hermana Sasagaba predijo para 2024 hectáreas conmocionado al mundo. Esto es lo que dijo que sucederá a finales de año si no seguimos las instrucciones que le dio la Virgen María. No todos los días una monja de un tranquilo convento japonés provoca una conversación mundial, pero eso es exactamente lo que sucedió cuando la hermana Sasagaba, ahora una figura venerable a los 93 años, entregó un nuevo mensaje que resonó. En todos los continentes, la hermana Agnès Sasagaba de Akita es conocida por su papel en la transmisión de mensajes celestiales. Ahora, su última predicción ha enviado ondas de urgencia a lo largo y ancho. El mensaje que reveló llegó durante una visita en vísperas del 50 aniversario de Akita. ¿El visitante celestial? Nada menos que su ángel guardián, que no es ajeno a la entrega de misiones divinas. La predicción de la hermana Sasagaba para 2024 no fue simplemente un llamado a una espiritualidad más profunda o pequeños ajustes en la devoción diaria. Fue una revelación dramática, un thriller espiritual que se desarrolla en tiempo real. Describió visiones de desastres naturales, agitación social y una crisis espiritual cada vez más profunda. Según ella, estos eventos superarían las pruebas de cualquier era pasada si la humanidad no hiciera caso de la advertencia. ¿Por qué la urgencia? Según su mensaje, el mundo se encuentra en una encrucijada crucial. Las decisiones que se tomen ahora, en oración y acción, podrían disuadir o provocar una cascada de respuestas divinas destinadas a realinear los caminos descarriados de los corazones humanos. Los detalles de la profecía de la hermana Sasagaba pintan un cuadro vívido: patrones climáticos erráticos que alteran la vida tal como la conocemos, tensiones políticas que se intensifican hasta territorios inexplorados y un enfriamiento notable en la calidez de la bondad humana. En 2024, habrá un despertar, declaró, sugiriendo un doble significado: un despertar brusco a las consecuencias de los pecados acumulados o un despertar espiritual si la humanidad responde al llamado al arrepentimiento. La reacción a su profecía ha sido tan diversa como la audiencia global a la que ha llegado. Los escépticos la descartan como fervor apocalíptico, un remanente obsoleto del fanatismo religioso. Pero creyentes y líderes espirituales de todo el mundo se hacen eco de su llamado, organizando vigilias de oración y recitaciones del rosario. Su fe se fortalece por la autenticidad de sus mensajes anteriores, que el tiempo ha tratado con reverencia en lugar de ridiculizar. Este nuevo mensaje también reaviva la conversación sobre el papel de la profecía en la fe moderna. En una era donde los datos reinan supremos, las advertencias abstractas de una monja casi centenaria desafían al mundo a reconsiderar el valor de los conocimientos espirituales. Es un choque de perspectivas, el escepticismo científico versus la fe antigua. Sin embargo, la predicción de la hermana Sasagaba para 2024 no se trata solo de fuego y azufre. Es un llamado a la introspección, que insta a las personas y las comunidades a mirar hacia adentro, a redescubrir las brasas de la fe que pueden iluminar el camino a través de la oscuridad inminente. Es un recordatorio de que a veces las verdades más profundas no provienen de proclamaciones ruidosas en plataformas digitales, sino de los susurros silenciosos y constantes de quienes han escuchado lo divino durante mucho tiempo. Y, sin embargo, hay un giro inesperado. La hermana Agnès Sasagaba de Akita ha transmitido un mensaje sobre lo que ha visto en el infierno, e incluye una advertencia terrible sobre el futuro del Papa Francisco. Debido a la urgencia de su revelación, insta al mundo a prestar atención y actuar. Según su visión, vio a 5 papas en el infierno, entre ellos, Papa Anastasio II, 496 a 498 DC condenado por herejía. Papa Nicolás III, 1277 a 1280 DC condenado por nepotismo. Su mensaje también contenía una advertencia sobre el Papa Francisco, haciendo referencia a su reciente enfermedad como una señal de peligro espiritual. Algunas interpretaciones sugieren que el Papa Francisco podría ser el Papa final, a veces llamado Pedro el Romano. Según esta creencia, Satanás busca debilitar al Papa Francisco,
ya que se ha mantenido firme en reconocer la existencia del diablo y la batalla espiritual en curso dentro de la Iglesia. La Iglesia Católica enseña que Satanás es un engañador que trabaja incansablemente para socavar la fe. Ya sea que creamos o no en las visiones de la hermana Sasagava, su mensaje sirve como recordatorio de las luchas espirituales que siguen dando forma al mundo. El ángel caído aleja activamente a la humanidad de Dios, como sus predecesores. El Papa Francisco afirma esta creencia, manteniéndose firme contra las fuerzas del mal. La hermana Agnés nos aseguró que el Papa Francisco es un buen líder, bendecido por Dios y destinado al cielo. Dios lo protegerá y él superará todos los desafíos. La Biblia también habla del cielo y del infierno, particularmente en Mateo 25, 46, que dice: entonces irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Este versículo destaca las consecuencias eternas de nuestras acciones. Las palabras de Jesús nos recuerdan el juicio final, donde los justos son separados de los malvados. Hermanos y hermanas, si tenemos fe en Jesucristo, seremos salvos y evitaremos la separación eterna de Dios. Aquellos que rechazan a Cristo, sin embargo, enfrentan la posibilidad del infierno. Mantengámonos firmes en nuestra fe y confiemos en la protección de Dios. Amén. Así que, queridos hermanos y hermanas, digamos juntos: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para rescatarme del pecado y de la muerte, y para restaurarme al Padre. Ahora elijo alejarme de mis pecados, de mi egoísmo y de cada parte de mi vida que no te agrada. Te elijo a ti. Me entrego a ti. Recibo tu perdón y te pido que ocupes el lugar que te corresponde en mi vida como mi Salvador y Señor. Ven, reina en mi corazón. Lléname de tu amor y de tu vida, y ayúdame a convertirme en una persona que realmente ama como tú. Restáurame, Jesús. Vive en mí, ama a través de mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido. Amén. Gracias por ver nuestro vídeo, hermanos y hermanas. Sin miedo, y con más fe que nunca, continuemos en la fe. Que siempre sean bendecidos y sigan orando para que Dios nos muestre toda su gracia y bendiciones. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Amén.